Mi nombre es Ximena, tengo 34 años. Vivo con mi esposo y nuestros 2 hijos en un tranquilo suburbio de Oregon. Mi vida no es perfecta, pero es pacífica. Me levanto temprano para hacer el desayuno. Envío a mis hijos a la escuela y abrazo a mi esposo todas las noches antes de acostarme. Solía creer que el pasado estaba detrás de mí hasta que un día recibí un sobre del tribunal. Mis manos temblaron al abrirlo. Una citación, el peticionario mi madre, y Carlos, el hombre que destrozó mi infancia. Pensé que había leído mal, pero no, estaban exigiendo la custodia de mi hija. Y en la mismísima primera audiencia, Carlos salió, se enderezó el cuello, me miró directamente, a los ojos, y dijo: Anema no es hija de Ximena. Tengo pruebas. Toda la sala se quedó en silencio, como si el aire hubiera sido absorbido. Mi corazón se detuvo. Mi esposo me agarró la mano por debajo de la mesa, mientras yo me quedaba congelada, incapaz de hablar. ¿Alguna vez has sido traicionada por tu propia familia, poniéndose del lado de quien te destruyó? ¿Qué harías si un día un enemigo disfrazado de verdadero padre reclamara el derecho de quitarte a la hija que llevaste y criaste? Si esta historia te toca, deja un comentario. Dale me gusta para que sepa que estás escuchando. No olvides suscribirte para que podamos llegar hasta el final de esta verdad juntos. Porque lo que vino después fue aún más brutal. Me quedé inmóvil en mi coche durante horas después de esa primera audiencia, mirando fijamente el volante, mis nudillos blancos por lo fuerte que lo había estado agarrando. La voz de Carlos seguía resonando en mi cabeza como una pesadilla interminable. Emma no es hija de Ximena. Clara, fría, cada palabra rebanando los recuerdos que había pasado mi juventud, cosiendo de nuevo Una vez pensé que había sobrevivido, que el tiempo difuminaría los viejos recuerdos, que las heridas eventualmente sanarían, pero al pararme frente a él, en esa sala del tribunal, me di cuenta de que algunas heridas nunca se cierran, solo duermen hasta que el golpe del pasado las destroza de nuevo. Conocí a Carlos cuando tenía 15 años. Era el mejor amigo de mi hermano, un estudiante de Derecho de segundo año, guapo, elocuente, alguien que mi madre veía abiertamente como el futuro yerno perfecto. Aunque apenas me miraba, yo era solo la hermana pequeña a la que le gustaba leer y se escondía dibujando en su habitación. Nadie notó cómo los ojos de Carlos se detenían en mí más de lo que deberían, o cómo rozaba mi hombro en la cocina cuando no había razón para ello. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando cuando cumplí 16. Mi madre organizó una pequeña fiesta de cumpleaños en casa. Carlos vino, con una botella de vino cara y felicitaciones corteses. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, mi madre subió a acostarse y yo me quedé en la cocina para limpiar. Él fue el último en irse. Dijo: déjame ayudarte. Y yo sonreí débilmente, sin sospechar nada. No necesito describir los detalles. Puedes imaginar esa cocina donde había aprendido a cocinar mi primer plato, donde mi hermano y yo solíamos reír mientras nos tirábamos harina los fines de semana, se convirtió en una prisión. Cuando luché, rogué, él solo me abrazó más fuerte y susurró palabras que me congelaron hasta la médula. Después, subí corriendo, cerré mi puerta con llave y me acurruqué en el suelo, incapaz de llorar en voz alta. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba peor. Sentí como si hubiera hecho algo malo a la mañana siguiente. Reuní el poco coraje que tenía para contárselo a mi madre. Pensé que me abrazaría, llamaría a la policía, me protegería como toda madre debería. En cambio, me miró fijamente en Ximena. Tienes que entender. Carlos no es esa clase de persona, dijo. Mi garganta se cerró. ¿No me crees? Se quedó callada, luego se puso de pie para hacer té, su tono plano como discutiendo el clima. Creo que estás confundida. Las adolescentes malinterpretan los sentimientos. Carlos es un buen hombre. ¿Te das cuenta de la reputación que tiene su familia? No quiero oír más tonterías. Y si dices tales cosas fuera, nunca te lo perdonaré. Dejé esa casa ese día. Fui a casa de Daniel. Él era mi novio. Entonces, el único que no dudó de mí, que no preguntó: ¿estás segura? ¿Quién no me dijo que me callara? La madre de Daniel abrió la puerta, vio mi cara pálida y mi pequeña mochila, y simplemente preguntó:
¿Tienes hambre? Fue entonces cuando finalmente lloré. La primera vez en días en la familia de Daniel no era rica, no eran muy conocidos, pero tenían fe. A lo largo del caso contra Carlos, me apoyaron, contrataron a un abogado, me llevaron a cada audiencia, se sentaron en silencio sosteniendo mi mano cuando Carlos seguía retrasando, en lugar de admitir lo que había hecho Ann. Después de casi un año de tensión, finalmente se declaró culpable y llegó a un acuerdo con el fiscal para una sentencia reducida, sin tiempo de prisión, solo libertad condicional y una orden de restricción de por vida contra él. Quería gritar cuando escuché el veredicto, golpear la mesa y gritar que no era suficiente, pero solo le sonreí a mi abogada y dije en gracias, porque sabía que si me quedaba un segundo más en esa habitación, perdería la compostura en esa noche. Volví a casa de Daniel, acostada en silencio en la pequeña habitación del sótano que ahora llamaba hogar. Daniel colocó su mano sobre mi hombro y susurró: «A nadie tiene derecho a robarte tu voz». Cerré los ojos y respiré profundamente. Había elegido la verdad. No me había quedado callada Ann, pero mi madre sí. Ella eligió a Carlos. Ella eligió el silencio, ella eligió las apariencias, su posición social, la imagen de la familia por encima de su propia hija. En los años que siguieron, reconstruí mi vida. Estudié diseño gráfico en la universidad, conseguí un trabajo estable, me casé con Daniel, tuve hijos. Nunca le escribí a mi madre, ella no vino a mi boda. Cuando Emma nació, no se lo dije, pensé que había elegido quedarse fuera de mi vida para siempre, pero estaba equivocada. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar con Carlos, con papeles en mano, con ese escalofriante: «Emma no es hija de Ximena». Y ahora me enfrento a la vieja pesadilla con un nuevo disfraz, frente a un tribunal, frente a mi esposo, tratando de entender por qué al hombre que me destruyó ahora se le permite volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. No sé qué trajo a Carlos de vuelta después de todos estos años, pero sé una cosa: él no regresó solo para ver a mi hija. Conocí a Daniel en los días más oscuros de mi vida. Nunca me hizo preguntas que no pudiera responder. Nunca me obligó a volver a contar lo que había sucedido. Simplemente se mantuvo paciente, como si entendiera sin palabras. En esos primeros años viviendo con su familia, estudié mientras trabajaba a tiempo parcial en una pequeña librería cerca del campus. Daniel se especializó en tecnología de la información y nos turnábamos para cocinar la cena con lo que podíamos comprar en la sección de descuentos del supermercado. Después de graduarnos, nos mudamos a un pequeño pueblo de Oregón, donde los vecinos todavía se saludaban todas las mañanas, donde los niños iban en bicicleta a la escuela sin miedo. Daniel consiguió un trabajo estable en el departamento de TI de una empresa de software, y yo trabajé como diseñadora para una imprenta local. Nos casamos en una pequeña iglesia de madera en una ladera, sin flores, sin vestido ostentoso, solo un voto tranquilo y el agarre firme del hombre que amaban. Cuando Emma nació, lloré cuando la escuché llorar en la sala de partos, no por el dolor, sino porque algo dentro de mí finalmente se sintió sanado. Se parecía a Daniel, desde sus ojos brillantes hasta su cabello castaño claro. Pero cuando sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los míos, sentí como si hubiera renacido. 4 años después, le dimos la bienvenida a Noah, un niño ruidoso y alegre, al que le encantaba arrastrar el gato del vecino a casa, rogando quedarse con él como si fuera su hermano. La casa que alquilamos se encontraba en un barrio tranquilo, cerca blanca, lavanda en el jardín delantero, vecinos dejando calabazas en la puerta cada otoño. Emma fue a la escuela primaria a 3 cuadras de distancia, donde los maestros la llamaban la ayudante, porque nunca dejaba que nadie jugara solo. Noah acababa de comenzar el jardín de infancia, y todas las mañanas me demoraba un poco para verlo hacer el baile del gallo. Con un amigo antes de clase, pensé que había encerrado el pasado detrás de una puerta. A veces, en cumpleaños o Navidad, mi madre llamaba, su tono suave, preguntando por mi salud, mencionando que tenía gafas nuevas, que había dejado de trabajar en la editorial. De vez en cuando, preguntaba: ¿puedo tener una foto de Emma? Me quedaba callada, cambiando de tema. Ella siempre evitaba mencionar a Carlos, como si nada hubiera pasado. Un año,
Me envió una bufanda azul por correo. Casi la tiro, pero en cambio la doblé en el fondo de un cajón. No sabía lo que sentía. Lástima, rabia, pero sabía que no estaba lista para perdonar. Cada vez que pensaba en cómo ella encubrió su crimen, recordaba los ojos asustados de Emma, y sabía que no podía dejarla acercarse a mis hijos. Daniel nunca me presionó para que me reconectara. Entendió que siempre había un lugar vacío dentro de mí, pero nunca intentó llenarlo. Nos dedicamos a construir una familia saludable, donde nuestros hijos no tuvieran que crecer aprendiendo a vivir con miedo. Le enseñé a Emma a reconocer en quién se podía confiar. Daniel enseñó a Noah a construir maquetas de naves espaciales con palitos de helado y cinta adhesiva. Pensamos que si les dábamos suficiente amor, todo estaría bien hasta que llegó la citación judicial. Era un martes por la mañana, el cielo gris, y yo estaba empacando el almuerzo de Emma. Noah estaba jugando con legos en el suelo, y Daniel estaba sirviendo café en su termo. Llamaron a la puerta. Pensé que era un vecino devolviendo un juguete, pero era un hombre uniformado que me entregaba un sobre. Firmé, cerré la puerta, y antes de siquiera desatar la cuerda, mi corazón latía como un tambor. Lo abrí con manos temblorosas, y cuando vi el nombre de Carlos, me desplomé en una silla. Daniel se acercó, me quitó suavemente el papel de la mano, lo hojeó. Nos está demandando su seño. Se frunció. Por la custodia de Emma, no podía hablar. Mis ojos pegados al nombre de mi madre impreso justo debajo de la firma. Margarita Ela Suárez, copeticionaria con Carlos. Mis manos se enfriaron. Emma bajó las escaleras de un salto, preguntando a mamá, ¿puedo añadir una manzana a mi lonchera? Ni siquiera levanté la cabeza, solo asentí. Daniel llevó a Emma a la escuela. Me quedé congelada. El mundo que había construido, cada tarde leyendo con mis hijos, la chaqueta de Daniel colgada en su silla, de repente se sintió frágil como el cristal. Carlos no solo había regresado, había arrastrado a mi madre con él. ¿Y su objetivo? No. Era solo Emma. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en esa cocina, solo que la luz de la ventana se atenuó a medida que las nubes se espesaban en el cielo. Las palabras de la citación ardían en mi mente, cada frase como una broma cruel planeada con mucha antelación. Carlos me acusó de obstruir el vínculo paterno-filial, presentando un informe de ADN que afirmó provenía de un laboratorio privado independiente. Mi madre firmó en apoyo, incluso añadiendo una nota escrita a mano al juez. Mi hija tiene un historial de inestabilidad emocional, habiéndose escapado de casa siendo menor de edad. Temo que no sea apta para criar a una niña en desarrollo. Leí esas palabras una y otra vez, incapaz de creer que mi madre las hubiera escrito, aun cuando Daniel regresó de dejar a Emma. Entró en la casa tenso, dejó su bolso y se sentó frente a mí. ¿Cómo le vas a explicar esto a Emma?, preguntó en voz baja. Todavía no, dije, mirando los papeles. Necesito entender exactamente qué busca. ¿Por qué ahora? Daniel asintió, agarrando mi mano. Llamaré a un abogado. Esa noche, después de que Noah se durmió, me senté junto a la cama de Emma, cepillando su cabello mientras ella preguntaba, ¿por qué te ves tan triste, mamá? Dudé. Luego dije a alguien está tratando de interferir con nuestra familia, pero papá y yo no lo permitiremos. Ella me miró con sospecha. ¿Quién es? Sonreí suavemente, no lista para cargarla, solo alguien en quien no confío. No tienes que preocuparte. Unos días después, nos reunimos con una abogada de familia, una mujer de unos 50 años llamada Eliza Cámara, que había representado muchos casos complicados de custodia. Eliza leyó el expediente y luego levantó la vista después de una larga pausa. El problema, dijo, es que incluso con el historial de Carlos, el acuerdo de aquel entonces no le prohíbe volver a presentar una demanda si alega tener nuevas pruebas. Este informe de ADN, aunque falsificado, obliga al tribunal a investigar más a fondo antes de emitir un fallo. Daniel se recostó en su silla. Nuevas pruebas, él no tiene ningún derecho. Renunció a eso. Legalmente, eso es una cosa, pero los medios y la opinión pública se pueden dirigir muy fácilmente, dijo Eliza, deslizando la pila de documentos hacia nosotros. Lo que me preocupa es que tu madre también sea peticionaria.
Ella es familia inmediata. El tribunal podría interpretar esto como un intento de reconexión, no como una conspiración. Me quedé en silencio, mi pecho pesado como una piedra. La voz de Elisa se suavizó. Tendremos que luchar contra esto agresivamente. Desmenuzar cada defecto en el expediente de Carlos. Probaré que la prueba es falsa. Reafirmaré el antiguo acuerdo y, lo más importante, mostraré que Emma es feliz, segura y no necesita a nadie más involucrado. ¿Crees que mi madre está haciendo esto porque realmente cree en Carlos? Pregunté, aunque en el fondo no estaba segura de querer la respuesta en Eliza. Me estudió durante mucho tiempo antes de hablar. No conozco su motivo, pero cuando una madre elige escribir al tribunal que su hija es inestable en lugar de levantar el teléfono para preguntar cómo está, su objetivo probablemente ya no sea el bienestar de su hijo. Al día siguiente, llevé a Emma a la escuela, observándola caminar hacia la clase con su mochila rosa. Mi corazón se apretó dolorosamente. De camino a casa, me detuve en una pequeña cafetería al final de la cuadra. Pedí un latte y nunca tomé un sorbo. Una parte de mí todavía quería creer que mi madre fue engañada por Carlos, que no entendía toda la verdad. Pero, en el fondo, yo sabía que sí, lo había entendido desde el día en que me arrodillé a sus pies, llorando y rogándole que me creyera. ¿Y ella todavía eligió el silencio? Llamé a Clara, mi hermana, que todavía vivía en otro estado, alguien a quien no había visto en años. Cuando le conté todo, se quedó callada durante mucho tiempo. ¿Estás segura de que mamá no está siendo forzada?, preguntó Clara finalmente, su voz aferrándose a alguna frágil esperanza. Su nombre está firmado claramente a mano, no redactado por un abogado, respondí, y añadió notas extra con su propia letra. ¿Crees que eso parece forzado? Clara suspiró. Él tiene dinero, conexiones. Es posible que mamá le deba algo. No lo sabía. Mi madre se había mantenido distante de mí durante años, pero todavía aparecía en reuniones comunitarias, todavía iba a la iglesia todas las semanas. Carlos también había sido un rostro familiar en esa iglesia. Tal vez nunca dejaron de verse, tal vez nunca rompieron lazos realmente. Ya no tenía tiempo para adivinar. Elisa sugirió que lleváramos a Emma a una evaluación psicológica por parte de un experto neutral designado por el tribunal. Probaría que no había sido dañada de ninguna manera, como alegaban Carlos y mi madre. Me senté afuera de la oficina mientras mi hija pasaba casi una hora dentro con la evaluadora, mis nervios en carne viva. Cuando Emma salió, estaba radiante, diciendo que la señora le había preguntado qué materias le gustaban en la escuela y si soñaba con superhéroes, aun cuando Elisa recibió el informe preliminar. Asintió con satisfacción. Emma está sana, emocionalmente estable y profundamente vinculada con sus padres actuales. Esa es una gran ventaja. Pero Carlos no se detuvo con la petición. Comenzó a aparecer por el barrio, parado a distancia de la escuela o en lugares públicos. Nunca se acercó directamente, pero siempre se posicionó a la vista. Cada vez que veía su figura, camisa blanca, gafas, esa media sonrisa, mi pecho se contraía como si estuviera siendo aplastado. Elías, el vecino de enfrente, me dijo que un extraño había estado tomando fotos frente a mi casa durante días. Llamé a la policía, pero como no había violado ninguna ley específica, solo presentaron un informe y me aconsejaron instalar más cámaras de seguridad de pie en mi dormitorio, mirando por la ventana el césped, con el teléfono fuertemente agarrado en mi mano. Nunca había sentido mi mundo tan frágil. Y lo que más me heló fue la mirada de Emma cuando preguntó a mamá, ¿alguien me está buscando? Nunca pensé que volvería a sentirme vigilada. Esa misma sensación sofocante que me persiguió durante mi adolescencia. Sin embargo, aquí estaba, volviendo a colarse en el mismo hogar que había construido junto a mis dos hijos, y el esposo que siempre me protegió. Comenzó en voz baja. Una tarde, cuando Emma regresó de la escuela, me entregó un pequeño paquete envuelto en rosa, con un lazo y su nombre escrito en cursiva para Emma. Porque te lo mereces. Pensé que era de un compañero de clase, así que solo sonreí. Pero dentro había un collar de plata con un colgante de corazón grabado con Ava. Nadie en la escuela la llamaba Eva. Ese fue el nombre que casi le pongo a Emma antes de cambiarlo. Algo que solo Daniel y yo sabíamos, algo que nunca había compartido con nadie.
Miré a Daniel, él entendió al instante. Me apretó el hombro y dijo, llegaremos al fondo de esto. Unos días después, llegó otro paquete, un libro de cuentos sobre padres separados de sus hijas que buscan reunirse, sin dirección de remitente, solo una nota escrita a mano en tinta negra pequeña. Toda princesa merece conocer a su padre. Comencé a revisar el buzón a diario, siempre antes de que Emma o Noah pudieran tocarlo. Luego vino algo peor. En el teléfono de Emma descubrí una aplicación de chat instalada sin mi conocimiento. Le pregunté. Bella me mostró. Estaba hablando con mi amiga Mia allí, dijo Emma, entregándome la pantalla. La foto de perfil mostraba a una chica rubia sonriente. Me desplacé. Mia le había preguntado a Emma todo tipo de cosas. ¿Eres feliz? ¿Tú, mamá? ¿Tú, mamá? Se enoja mucho. ¿Alguna vez deseas saber más sobre tu familia? Apreté el teléfono. Nada explícito, sin palabras vulgares, pero cada mensaje cuidadosamente elaborado para despertar dudas, para manipular la inocencia de mi hija. Bloqueé todas las configuraciones de seguridad, deshabilité la cuenta, denuncié la aplicación. Al mismo tiempo, Daniel restableció todas nuestras contraseñas de Wi-Fi, reconfiguró la red y compró software de seguridad familiar adicional. Pero lo que me sofocaba no era la tecnología, era que Carlos estaba llegando a mi hija, no con amenazas, sino con persistencia, el tipo de persistencia que nace de un plan trazado. Hace mucho tiempo llamé a Elisa y le expliqué todo. Necesitamos evidencia de la identidad real detrás de esa cuenta. Dijo en el tribunal, no lo reconocerá solo por instinto. Dije con amargura, casi llorando. Él conoce el antiguo nombre que casi le puse a Eman, solo una persona más lo sabía, y ahora está firmando peticiones con Carlos. Ella hizo una pausa. Contrataremos a un experto en ciberseguridad para rastrearlo. Colgué, el sudor enfriando mi cuello. Nunca me había sentido tan acorralada. Luego algo pasó con Noah esa mañana. Su maestra llamó, con pánico en su voz. Acabamos de encontrar a Noah encerrado en el baño de niños al final del pasillo. Estaba temblando, diciendo que alguien le susurró en la oscuridad. Corrí a la escuela. Noah no había hablado con nadie. Me arrodillé, abrazándolo fuerte, susurrando en su oído. ¿Qué pasó, cariño? Sus ojos muy abiertos, hinchados por el llanto, me miraron mientras susurraban. Alguien apagó la luz. Luego una voz justo a mi lado dijo, tu mamá está mintiendo. Tu papá es otra persona. Casi dejé de respirar. Daniel nos llevó a casa, agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Me senté en el asiento trasero sosteniendo a Noah, mi mente dando vueltas. Alguien se había colado en la escuela, esperado un descanso, atrapado a mi hijo de 6 años en una habitación oscura y susurrado veneno en sus oídos. En casa, me encerré en el baño y me miré en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una madre fracasada. Había jurado proteger a mis hijos de cada herida que una vez soporté, y ahora estaban viviendo en un ciclo de miedo y manipulación. Daniel golpeó suavemente la puerta. ¿Estás bien? Abrí, inclinándome contra su pecho. Tenemos que ir más lejos. Él no está solo. Tiene a mi madre, dinero, información y ahora se está abriendo camino en la mente de nuestros hijos. Daniel asintió con firmeza. Haré lo que sea necesario. Esa noche, entré en la habitación de Emma, sentándome en el borde de su cama mientras ella doblaba sus manualidades. La estudié, preguntándome cuántos de sus jóvenes pensamientos estaban siendo estirados por las palabras de un extraño. Necesito que escuches con atención, dije suavemente. No todos los que dan regalos son buenos. Algunas personas los usan para ganarse la confianza. Luego te hacen creer cosas que no son ciertas. Emma me miró. ¿Crees que alguien me está engañando? No quería que se sintiera avergonzada o asustada. Acaricié su cabello y susurré, no te culpo. Pero quiero que recuerdes que si alguien que no soy yo o papá te hace preguntas personales, nos lo digas de inmediato. Somos un equipo. ¿De acuerdo? Ella asintió
y me abrazó fuerte. Besé su frente, jurando que mañana no dejaría que nadie se colara en esta familia de nuevo. Y si Carlos quería pelear en las sombras, lo arrastraría. A la luz nunca pensé que tendría que escuchar a Carlos pararse en una sala de audiencias hablando casualmente sobre redención y arrepentimiento. Vestía un traje gris claro, corbata azul pálido, cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Miró alrededor de la habitación como un hombre tranquilo tratando de recuperar algo sagrado. Pero cuando lo miré, solo vi al depredador que una vez me había empujado a la oscuridad y se había marchado sin remordimientos. El pastor, llamado como su testigo, tenía un rostro amable, gafas posadas en su nariz, su voz tan suave como una radio de domingo por la mañana. Se paró en el podio, con la mano en una Biblia, y comenzó: Carlos es uno de nuestros feligreses modelo. Es voluntario con los jóvenes. Dirige programas comunitarios y a menudo es el primero en quedarse a limpiar después de los servicios EMI. Quedé helada. Había esperado que la iglesia al menos no lo escudaría detrás de palabras pulidas. Pero aquí, bajo el resplandor de la ley y la fe ciega, él se estaba reescribiendo a sí mismo con precisión. Me ha confesado errores pasados. Continuó el pastor, y creo que nadie está más allá del cambio. Todos merecen la oportunidad de enmendarse y ser amados. Daniel me apretó la mano con fuerza por debajo de la mesa, su pulso ardiendo contra mi piel. Luego vino el turno de mi madre. Ella se acercó, ojos rojos, bufanda de seda beige temblando en sus manos. La había visto así antes en grandes eventos, cuando mi padre estaba vivo. Tenía el don de hacer creer a la gente que estaba destrozada cuando todo lo que realmente le importaba era su reputación. Soy la madre de Ximena, comenzó, con la voz ahogada. Amo a mi hija, pero ella ha cambiado. Me ha apartado de su vida durante 10 años. La miré, ya no enojada, solo extrañada. Esa mujer parada allí ya no era mi madre. Me equivoqué al no creerle en aquel entonces. Continuó, pero mi hija nunca me dio la oportunidad de arreglarlo. Cultivó su resentimiento y le prohibió a mi nieta Emma conocer a su verdadero padre. Eso no es protección, es venganza a la sala. Se quedó en silencio. Eliza se levantó tan pronto como mi madre abandonó el estrado. Su señoría, solicito una audiencia a puerta cerrada para el testimonio de refutación de mi cliente. La naturaleza delicada de la historia personal lo hace inapropiado para divulgarlo en público en este momento. La jueza, una mujer mayo ere con cabello plateado y ojos severos, asintió. Solicitud concedida. La próxima sesión será puerta cerrada. La batalla legal había entrado oficialmente en una etapa prolongada. El fiscal pidió más tiempo para verificar la autenticidad del informe de ADN de Carlos y también ordenó una revisión de la legalidad de los materiales vinculados a los regalos enviados a Emma Salimos del juzgado en silencio. La prensa aún no estaba allí, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo se revelara. Sin importar el resultado, Daniel me tomó la mano mientras caminábamos hacia el estacionamiento, un lugar que una vez pensé que era una pausa segura. No tienes que hablar si no estás lista, dijo en voz baja, pero si quieres hacerlo, me sentaré a tu lado durante todo el camino. Me giré hacia él. No permitiré que reescriba mi vida con las palabras de otra persona. Esa noche, después de acostar a Emma y Noah, abrí mi laptop y comencé a redactar mi declaración. Eliza me había dicho que tenía derecho a elegir testificar directamente o proporcionar un testimonio personal jurado. Elegí escribir no por miedo a enfrentarlo, sino porque quería que cada palabra fuera deliberada, cada pensamiento colocado cuidadosamente, sin ser nublado por la emoción cruda. Escribí sobre esa noche en la cocina cuando tenía 16 años, sobre cómo Carlos se fue con una sonrisa casual como si nada hubiera pasado, dejándome en un rincón con una vergüenza para la que no tenía nombre. Escribí sobre los meses que viví con Daniel y su familia. Comidas sencillas pero seguras, noches que pasé despierta por las pesadillas y los primeros momentos frágiles, en que comencé a creer que la vida podía continuar. No escribí con odio. Escribí la verdad con la esperanza de que la justicia no necesita gritar, pero debe ser escuchada con un corazón inquebrantable por palabras bonitas. 3 días después, Eliza presentó una moción para desestimar la prueba.
de ADN, acompañada de un informe de expertos independientes que mostraba manipulación de datos. Eliza me dijo, así mantenemos a Emma contigo. No será porque pintamos a Carlos como un monstruo. Será porque demostramos que tú eres la madre que ella necesita. Salí de su oficina con esas palabras resonando en mi mente. No necesitaba exponerlo al mundo entero, solo necesitaba aferrarme a lo que era mío. Emma no era un premio, era un alma que me había enseñado a amar de nuevo, y no permitiría que nadie, ni siquiera la mujer que me dio la vida, me la quitara con lágrimas falsificadas. Nunca pensé que llegaría el día en que contrataría a un investigador privado, pero todo lo que rodeaba a Carlos ya no era solo un caso familiar. Cada señal apuntaba a algo más grande, un plan cuidadosamente elaborado, calculado, peligroso. Eliza fue la primera en sugerirlo. Necesitamos saber qué está haciendo fuera de la sala del tribunal, no solo dentro. Dijo cuando le entregué mi declaración firmada. Si hay algo más allá del frente legal, si está manipulando la situación a través de medios no oficiales, tenemos que encontrarlo primero. El hombre al que me remitió se llamaba Ricardo Moran, de unos 40 años, alto, vestido sencillamente, medido. Al hablar, cuando me reuní con él en un pequeño café del centro, me estudió por un largo momento antes de decir, hiciste bien en actuar primero. Hombres como Carlos no solo usan la ley, saben cómo crear grietas para colarse. Le entregué los expedientes del caso, fotos de los regalos, capturas de pantalla de las cuentas falsas y el nombre de mi madre, Margarita, cofirmando la petición. Ricardo asintió, garabateando en su cuaderno. Comenzaré con su rastro online. Ha dejado más detrás de lo que cree. Una semana después, me devolvió la llamada. La reunión no fue en un café, sino en su pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo. La habitación olía ligeramente a papel viejo. Me empujó una laptop. La red de la que forma parte no la creó, pero está muy activo, dijo Ricardo. En la pantalla había un foro privado, solo por invitación, su nombre en padre sin voz. Sonaba inofensivo, incluso comprensivo, pero el contenido me apretó la garganta. Temas como reconectarse con los hijos, a pesar de las órdenes de restricción, estrategias legales para revertir la custodia y, peor aún, intercambios oscuros entre hombres, una vez acusados que habían evadido sentencias pesadas, compartiendo cómo ocultar el comportamiento, blanquear registros antes de un juez. Carlos usaba un alias, pero toda la evidencia, dirección IP, historial de inicio de sesión, incluso sellos de tiempo que coincidían con sus presentaciones legales, apuntaba directamente a Elan. Y esto, Ricardo hizo clic en algunos comandos, sacando una captura de pantalla de un correo electrónico. Esa dirección se enlaza a un laboratorio, explicó. ¿Recuerdas la prueba de ADN que presentó? Asentí, sintiendo náuseas. La firma pertenece a una enfermera, Carla Méndez. Ella trabaja en un hospital privado al norte de la ciudad. Hace 3 años fue investigada internamente por falsificar registros médicos en un caso de divorcio. Ricardo me miró. ¿Y ella está en ese grupo? Perdí la compostura. Coludieron en no solo él, sino toda una red. A Ricardo asintió. Ella verificó la muestra, pero el niño real examinado no fue Emma. Y no fuiste tú. Fue otro niño, probablemente de alguien de ese grupo. Debido a que el papeleo fue alterado, el tribunal aún no lo ha detectado. Me recosté en mi silla. Daniel se sentó a mi lado, congelado. Agarré su mano. Está usando esto para forzarme a un compromiso. Ricardo sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa. Dentro había correos electrónicos impresos que Carlos había enviado a otro miembro antiguo del grupo. En ellos, escribió: no necesito la custodia real, solo su cumplimiento, un asentimiento, una foto al año, una reunión privada. Si no, le mostraré cómo se ve el infierno. Daniel levantó la cabeza, la voz tensa. Está tratando de destrozarte a través de la opinión pública, continuó Ricardo. Ha estado en contacto con un periodista, uno que escribe sobre casos controvertidos de derechos del padre. Encontré su correspondencia. El artículo aún no ha salido, pero estoy seguro de que planea publicarlo si no te echas atrás. Miré a Ricardo, la garganta seca. ¿Qué hago? Lo presentaremos con Eliza, dijo, pero necesitas prepararte para la reacción
La opinión pública puede ser explotada, pero la justicia requiere resistencia. Esa noche me senté en mi oficina, releyendo cada línea de esos correos electrónicos. Se sintió como mirar dentro de una colonia de termitas desde el interior, lista para desmoronarse con el más mínimo toque. Abrí una vieja caja de fotos, sacando la primera foto de Emma en su segundo cumpleaños. Llevaba un vestido rosa, la cara untada con glaseado, riendo en los brazos de Daniel. Esa foto me recordó una cosa que nunca podría olvidar. Ella no necesitaba dos padres, necesitaba una madre que se mantuviera firme cuando la oscuridad se acercara. Y si Carlos pensaba que colapsaría bajo artículos o calumnias, había olvidado que yo había sobrevivido a una noche horrible y había seguido viviendo. Miré a Daniel dormido en el escritorio, todavía con su camisa de trabajo. Acaricié su cabello suavemente y susurré: no permitiremos que se lleve nada más, ni nuestro honor, ni nuestros hijos, ni nuestras vidas. No sé qué me hizo llamar a Clara a la mañana siguiente, tal vez un sueño inquieto, tal vez algo de instinto, como una cuerda deshilachada que se rompe en la noche. No había hablado con ella en años. No por un conflicto abierto, sino porque una distancia siempre se había sentado entre nosotras, invisible, pero lo suficientemente afilada como para doler. Recordé a Clara enseñándome a atarme los zapatos, trenzarme el pelo, esconder mi diario debajo del colchón. Pero cuando acusé a Carlos, cuando mamá se dio la vuelta, Clara también retrocedió, sin defensa, sin preguntas, solo ausencia. Perdió mi boda. Cuando Emma nació, envió un solo mensaje de texto: felicidades. Espero que no se parezca a ti. A ti, pensé que me había acostumbrado al silencio. Pero después de descubrir la red de Carlos, sus amenazas, sus tácticas sucias, de repente recordé una foto utilizada en el borrador anónimo del artículo que planeaba filtrar. Emma en el regazo de Daniel en el parque, yo detrás de ellos sosteniendo café, un domingo, solo nosotros. El ángulo era demasiado cercano para haber sido tomado desde lejos, y la única otra persona que yo sabía que había estado brevemente en el parque ese día era Clara. La llamé. Su voz era, como recordaba, áspera, distante, deliberada. No perdí el tiempo. Esa foto. Se la enviaste a Carlos, ¿verdad? Silencio, luego un suspiro. ¿Por eso llamaste? Y las otras en la reunión escolar de Emma, en el patio de recreo de Noah, en la heladería. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndonos? Clara no respondió de inmediato. Luego suavemente solo pregunté. Me mordí el labio hasta que probé la sangre. ¿Preguntaste por quién? ¿Mamá o Carlos? Ambos, admitió más sin rodeos de lo que esperaba. Mamá dijo que si los ayudaba, heredaría todo lo que quedaba. La casa, las acciones que dejó papá. ¿Crees que no me di cuenta? Yo cerré los ojos. ¿Estás justificando traicionarme? Yo estoy diciendo que no eres la única a la que mamá hirió. ¿Alguna vez? Sus palabras me dejaron aturdida en el silencio. Clara, susurré. Yo no elegí ser una víctima. Yo no elegí que Carlos proyectara sus sombras sobre mi vida, pero tú sí elegiste. Y lo elegiste a él. Ella no respondió, solo el viento zumbó a través de la línea. Pensé que había colgado hasta que la escuché susurrar: mamá cree en Carlos sin importar lo que haya hecho. Ella piensa que tú lo inventaste. Y si no le das a Emma, dijo que hará que el tribunal te vea como inestable. Mi garganta se apretó. ¿Sabes por lo que pasé? Yo también pasé por eso, Ansholan, sin Daniel, sin suegros que me amaran. Siempre tuviste a alguien que te eligiera, yo no. Esta vez, mamá me eligió a mí. No pude pronunciar. ¿Otra palabra? ¿Vara? Colgué. Daniel estaba en la cocina con un vaso de agua. Al ver mi cara pálida se adelantó. Clara, preguntó. Asentí, hundiéndome en una silla. Ha estado vigilándonos, tomando fotos, enviándolas porque mamá le prometió dinero. El disgusto cruzó el rostro de Daniel. ¿Tu propia hermana podría llegar tan lejos? No, respondí. En mi cabeza, todo lo que vi fueron las veces que Clara se había parado junto a mamá, persuadiéndome de que volviera a las reuniones familiares, navidades que no quería. Había pensado que quería la reconciliación. Resulta que era por el testamento. En esa mañana, Eliza llamó, su voz tranquila como si supiera que me estaba desmoronando. Ximena,
necesito que te concentres. Están a punto de publicar el artículo. Hay un nombre de blogger, parte de un grupo de derechos del padre. Lo sabía. Dije, ¿lo están orquestando? Y viene un testimonio, agregó Elisa, de un miembro de la familia. Tu hermana. Cerré los ojos, mi corazón se ralentizó dolorosamente. Elisa continuó: prepararemos una refutación legal y presentaremos una moción señalando un conflicto de intereses de un miembro de la familia que interfiere con la evidencia. Pregunté, ¿hay alguna manera de probar que a Clara le prometieron la herencia por parte de mamá? Elisa respondió, Ansi, ¿puedes conseguir un mensaje o un correo electrónico? Sí. Abrí mi teléfono y me desplacé hacia atrás a través de mi conversación con Clara anteriormente. Me había enviado una captura de pantalla de un correo electrónico de mamá. Sí, ¿me ayudas con esto? No perderás. Todo será tuyo. La casa, las acciones, todo lo que dejó tu padre. Reenvié esa imagen directamente a Elisa. Cuando la pantalla mostró enviado, levanté la cabeza y exhalé profundamente. No se sintió como victoria, se sintió como pérdida, pero era necesario. Sabía que acababa de perder una hermana, o al menos la versión de ella a la que me había aferrado, pero también había protegido a mi hija de otra telaraña. Una más, insidiosa, más íntima y más despiadada que cualquier extraño podría ser Anne en la mañana de la siguiente audiencia. La lluvia cayó temprano. Las gotas golpeaban el parabrisas como una cuenta regresiva lenta y pesada. Me senté detrás del volante, las manos agarrando con fuerza. Daniel se sentó a mi lado, en silencio, mirándome como preguntando, ¿estás lista? No asentí, ni negué con la cabeza. Solo miré fijamente hacia adelante, donde el juzgado se alzaba bajo el cielo gris. Elisa me había llamado el día anterior. Su voz transmitía tanto emoción como cautela. Tenemos evidencia directa, dijo, pero no esperes que él se retire. Carlos luchará. Hombres como él no aceptan la derrota. Lo sabía, pero no iba a entrar al tribunal a defenderme. Iba a entrar a mantenerme firme dentro de la sala del tribunal. Las cosas se movieron más rápido de lo que esperaba. Elisa comenzó solicitando la proyección de un video de seguridad grabado por Ricardo, el investigador privado, en un estacionamiento de hospital. Las cortinas se corrieron, la sala se oscureció y comenzaron las imágenes. En la pantalla, Carlos apareció con una gorra de béisbol y gafas oscuras. Se acercó a una mujer alta y delgada con una bata de laboratorio blanca. Intercambiaron palabras. Luego, él entregó un sobre amarillo pálido. Ella miró a su alrededor rápidamente. Luego, se lo guardó en el bolsillo. La reunión duró menos de 2 minutos, pero ambos rostros eran inconfundiblemente claros. Carla Méndez, dijo Elisa, señalando la pantalla, una empleada médica investigada previamente por manipular resultados de pruebas durante un caso de divorcio en 2019. Ella es quien firmó el informe de ADN presentado por el señor Carlos. El otro lado estalló. El abogado de Carlos saltó para objetar, argumentando que las imágenes eran inadmisibles debido a una recopilación indebida. Pero Elisa estaba lista. La cámara fue instalada por un investigador privado con licencia. En un área pública no hubo invasión de la privacidad. El tribunal tiene plena autoridad para admitir esto. A la jueza sintió una simple emoción. Sin embargo, se sintió como si toda la sala se inclinara con ella. No había terminado. Solicitó que se llamara a un nuevo testigo. Me giré a mirar. Una mujer de mediana edad se adelantó. Complexión pequeña, blusa blanca sencilla, sin maquillaje, pero ojos tan resueltos que me picó la piel. Mi nombre es Melissa Granda, dijo, con voz firme. Tuve una relación pasada con el señor Carlos cuando tenía 21 años. Él era mi supervisor de pasantía en un trabajo de verano. Elisa preguntó, ¿alguna vez presentó una denuncia contra él? Melissa asintió. En 2011, pero el caso se cerró por falta de pruebas. No tenía abogado, nadie de mi lado. Yo no era hija de un alcalde, ni estaba relacionada con nadie en él. Consejo de la ciudad, miré a Carlos. Su rostro se mantuvo tranquilo, pero su mano había comenzado a golpear rítmicamente su rodilla. Ese ritmo, lo recordaba bien. Era como se preparaba antes de atacar. Melissa continuó.
Su voz entrecortándose. No planeaba hablar. He construido una nueva vida. Tengo una familia, niños pequeños. Pero cuando escuché la historia de Quimina, me di cuenta de que si me quedaba en silencio, él seguiría repitiendo. El mismo patrón, con otras, se convirtió en la voz que yo no pude ser en aquel entonces. Eliza me miró, le di un pequeño asentimiento. Dentro de mí se hinchó una maraña de gratitud, pena y resolución. La jueza declaró un receso para revisar la nueva evidencia y testimonio. Mientras la gente se levantaba, Eliza agregó, no a través del micrófono, sino lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en la sala en silencio. Solicitamos una investigación formal sobre falsificación de documentos y violación de la orden de no contacto previamente emitida. La evidencia presentada es suficiente para abrir un nuevo caso penal. Nadie habló durante varios segundos. Luego la jueza, su voz áspera pero firme, declaró, a la solicitud es concedida. Se iniciará una investigación hoy. Además, ordenó una suspensión inmediata de todos los procedimientos civiles con respecto a la custodia hasta que se resuelva el asunto penal. Durante este tiempo, el señor Carlos tiene prohibido cualquier contacto directo o indirecto con la familia de la señora Quimena, bajo cualquier circunstancia. No había esperado que mi cuerpo temblara así. No por miedo, sino por alivio. No era el final, pero al menos era una pausa para respirar afuera. La lluvia había cesado. El cielo todavía estaba pesado, pero ya no presionaba como lo había hecho esa mañana. Me paré en los escalones del juzgado, mirando los charcos brillantes. Daniel se acercó, apoyando su mano en mi espalda. «Lo hiciste», susurró. Me volví hacia él, el hombre que me había protegido en silencio durante más de una década, el único padre que Emma y Noah habían conocido. «No», dije, «lo hicimos». Al otro lado del patio, vi a Melissa parada sola con un vaso de papel de café. Me acerqué. Ella levantó la vista mientras me acercaba. «Gracias», dije, «no por el testimonio, por tu coraje». Melissa sonrió con los ojos cansados. «Solo desearía que en aquel entonces hubiera tenido a alguien como tú para dar un paso al frente. Tal vez no habría perdido tantos años de sueño». Le apreté suavemente la mano. No éramos mujeres rotas. Éramos supervivientes, y hoy nos mantuvimos firmes, ya no solas en esa noche. El aire estaba quieto, el frío se filtraba por las grietas de las ventanas, y más allá de las pesadas cortinas. Me senté en mi oficina mirando el resplandor de la pantalla de la computadora, con la mente en blanco. Daniel y los niños estaban dormidos. La casa estaba envuelta en silencio, del tipo que se sentía a la vez reconfortante e incómodo. El leve goteo de la cafetera era el único sonido que quedaba. Estaba a punto de apagar las luces cuando mi teléfono se iluminó. Una alerta de seguridad. Movimiento inusual en la puerta trasera. Me congelé. 2 segundos después, un leve bip sonó desde el panel de control. Luego se detuvo. Corrí a la sala de estar, agarrando el bate de béisbol junto al zapatero por reflejo. La luz del pasillo se encendió. La puerta trasera estaba ligeramente entreabierta. Las bisagras crujieron. Pasos ligeros, deliberados, a través del suelo de madera. Alguien estaba dentro. Corrí escaleras arriba. Un pensamiento ardiendo en mi mente. Eman tenía que llegar a ella primero. Me apresuré a entrar en su habitación. Dormía profundamente, agarrando su osito de peluche, la manta medio quitada. Me dejé caer de rodillas, la abracé, escuchando. Los pasos subieron las escaleras. Daniel Cissé, agitándolo ligeramente, apenas un susurro. «Despierta, hay alguien en la casa». Emma se despertó parpadeando, aturdida, confundida. Luego, la alarma chilló, la sirena rasgó la noche. Las luces de movimiento brillaron en blanco por el pasillo. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, luego la voz de Daniel gritando: «Llama a la policía, hay alguien adentro». Levanté a Emma, abrazándola fuerte, retrocediendo a la esquina. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Y allí estaba él, Carlos, su sombra estirándose larga por el suelo, ojos muy abiertos, respiración irregular como un animal atrapado. «No quiero lastimar a nadie», siseó. «Solo quiero llevármela». «¿Es mi hija?». No respondí.
Abracé a Emma con más fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba. Tengo pruebas, gruñó Carlos. Tengo derechos a no, dije, con los ojos fijos en los suyos. Tienes una orden de alejamiento, tienes un historial de crímenes, y ahora has violado la ley de nuevo. Afuera, las luces rojas y azules comenzaron a destellar a través de las ventanas. Las sirenas resonaron por el barrio, las luces del porche se encendieron. Gritos resonaron. Carlos miró hacia atrás, acorralado. Salió corriendo escaleras abajo. Encargué a Emma fuera de la habitación. Daniel ya estaba abajo agarrando el bate. «La policía está aquí», gritó en órdenes ladradas desde el porche. Los vecinos se reunieron, en batas, teléfonos en mano. La puerta se abrió de golpe. 2 oficiales irrumpieron. Carlos golpeó el suelo, la cara presionada contra las baldosas, las muñecas esposadas a la espalda. Emma hundió la cara en mi hombro, jadeando, luego sollozando. Un oficial se acercó a mí. Lo atrapamos intentando escalar la cerca trasera. No irá a ninguna parte, señora Quimena. No pude hablar, solo asentí, abrazando a Emma con más fuerza, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Daniel se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ambas. Se acabó, susurró. Están a salvo. Miré a mi alrededor. Las luces intermitentes bailaban sobre el suelo mojado por la lluvia. Los vecinos susurraban, algunos mirándome con shock, otros con curiosidad. Nada de eso importaba. Lo único real eran los pequeños brazos de Emma, aferrándose ferozmente a mi cuello, como si hubiera sentido el terror que yo acababa de vivir. Un médico vino a revisarnos. Estábamos ilesas en la policía pidió mi declaración. Mientras lo sacaban, Carlos giró la cabeza, gritando, «Pagarás por arrancarme a mi hija». Lo miré directamente a los ojos. No quedaba miedo, tampoco rabia, solo vacío, como si la última puerta entre el pasado y yo finalmente se hubiera cerrado. Yo no arranqué a nadie, respondí con calma. Tú mismo te borraste de su vida, y ya no puedes huir. En la audiencia final se celebró en la sala de audiencias más grande. Me senté en silencio en la primera fila, agarrando una bufanda de seda azul oscuro, el regalo de cumpleaños de Emma. Para mí, en marzo, a mi lado, Daniel me tomó la mano, sus ojos fijos en el jurado. Emma y Noah se mantuvieron fuera de la sala por razones psicológicas. No queríamos que presenciaran más dolor. En el estrado de los acusados, Carlos mantuvo la cabeza baja, pálido, el cabello despeinado, su viejo traje fuera de lugar entre todos los demás en la sala. Pero lo que silenció la sala fue cuando el fiscal reprodujo el video de Carlos entregando el sobre a la enfermera, prueba clara de sus mentiras y su plan para falsificar registros de ADN. Luego vino el testimonio de Elena, una ex víctima, que una vez había huido del estado para escapar de su abuso. Ahora regresaba porque creía que Quimena defendía a quienes ya no tenían voz en el mazo. Golpeó después de casi 40 minutos de deliberación. El acusado, Carlos Porter, es sentenciado a 18 años de prisión sin libertad condicional por 12 años. También enfrentará más investigación por amenazas, violar la orden de restricción, falsificación de documentos y presuntas conexiones con grupos fugitivos. No lloré, simplemente cerré los ojos por un largo momento y exhalé profundamente, como si expulsara cada sombra de mi pecho. Pero no había terminado. Después de la sentencia de Carlos, el fiscal siguió adelante con los cargos contra mi madre, Margarita. La evidencia mostró que ella y Clara habían ayudado a Carlos a reunir fotos personales mías, enviándolas en secreto a grupos online para difamar mi reputación, y habían mentido en la petición de custodia de Emma. Fue suficiente para acusarla de conspiración y falsificación deliberada de procedimientos legales. Se sentó una fila detrás de mí sosteniendo su familiar bolso Louis Vuitton. Su rostro no mostraba cambios, pero vi sus ojos temblar. Clara, sin embargo, no estaba presente. Después de ser expuesta por alterar ilegalmente los registros de patrimonio de nuestro padre para apoderarse de la herencia, había sido despojada de todos sus derechos. Según el abogado de la familia, Clara había dejado la ciudad y no dio dirección de contacto. No sentí alivio por su castigo, no sentí alegría, pero sentí que un orden necesario había sido restaurado. No venganza, solo prueba de que el silencio no es justicia, y la lealtad ciega no puede reemplazar la verdad.
En las semanas que siguieron, pasé casi todo mi tiempo con Emma. Ella comenzó terapia con la doctora Evelyn López, una psicóloga infantil que había trabajado con víctimas jóvenes en casos importantes. Emma dibujaba constantemente. Un día, me entregó un dibujo con palabras torcidas, pero sinceras: Mami, está en casa. Nadie me llevará de nuevo. Guardé ese dibujo, lo laminé y lo enmarqué en el estante de la sala de estar. Todos los días después del trabajo, lo miraba para recordarme. Algunas batallas no son solo para proteger, sino para sanar. No solo para mi hija, para mí también. Daniel nunca me culpó por ocultar el regreso de Carlos. En cambio, manejó cada detalle, cambiando códigos de seguridad, instalando más luces con sensor en el jardín y reorganizando su horario para llevar a Emma a la escuela para que yo tuviera tiempo de recuperarme de los meses de juicio. Noah se mantuvo despreocupado, pero noté que abrazaba a Emma un poco más fuerte por la noche. Compartían una habitación, susurraban historias, se reían juntos, y a veces Emma corría a mis brazos y susurraban: gracias, mami, por no dejarme ir con él a una mañana de septiembre, mientras estaba sentada en mi escritorio, redactando un plan de comunicación para un nuevo proyecto. Me detuve, miré la pantalla en blanco y abrí un archivo nuevo. Lo llamé Fundación Última Luz en C. Convirtió en la organización sin fines de lucro que lancé con el apoyo legal de Elena, la abogada que me había ayudado en el caso de Carlos. La fundación se centró en 3 objetivos: en ayuda legal para madres solteras que enfrentan abuso emocional o físico, financiación de terapia para niños en hogares violentos y la construcción de una plataforma online segura para que las víctimas denuncien sin miedo a ser rastreadas. En la conferencia de prensa de lanzamiento, usé un vestido color verde azulado, el color favorito de Emma, y me paré en un pequeño escenario ante casi 100 asistentes. Detrás de mí en la pantalla estaba el dibujo de Emma con las palabras que una vez garabateó. Cuando me preguntaron por qué elegí el nombre Última Luz, respondían: porque para muchas personas la batalla termina cuando ya no queda nadie a su lado, pero la última luz es donde todavía ven que son amados. La familia no es sangre, es la gente que elige protegerte cuando nadie más lo hará. En la audiencia, algunos se secaron las lágrimas. Vi a Elena asentir. Daniel abrazaba a nuestros 2 hijos, sus ojos brillando. Cuando bajé, Emma corrió a abrazarme, sonriendo ampliamente. Mami, hablaste incluso mejor que mi maestra. Me reí, besé su mejilla y pensé para mí misma: esta risa es el sonido que quiero conservar. No alarmas en la noche, no amenazas en una sala de audiencias, sino la risa de mi niña, sabiendo que está a salvo y siempre será amada, siempre elegida. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió en mi historia? ¿Sobre Clara? ¿Sobre mi madre y sobre Carlos? Aquellos que una vez compartieron mi sangre, pero eligieron el lado opuesto, obligándome a levantarme para proteger a mi hija. ¿Alguna vez has sentido que la familia podría ser el mismo lugar donde la soledad y el dolor cortan más profundamente? Creo que cada uno de nosotros lleva fracturas tácitas en nuestras familias, cosas que no se dicen pero que siempre arden a fuego lento. Tal vez has pasado por algo similar. Tal vez estás atravesando un dolor que nadie más puede ver. Si alguna parte de esta historia resuena contigo, comparte tus pensamientos. Tu coraje para hablar puede dar fuerza a alguien que está aguantando en silencio. Porque al final, lo que he aprendido es esto: no todos los que nacen con nosotros caminarán a nuestro lado hasta el final. La verdadera familia son aquellos que te protegerán, escucharán y estarán a tu lado incluso cuando estés en tu punto más débil. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Si deseas continuar este viaje, escuchando más historias reales de familia, de pérdida, de lecciones y de renacimiento, sigue este canal. Las historias que vendrán traerán mucho para reflexionar, y tal vez te encuentres a ti mismo en ellas.